Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. En el primer libro de Samuel, el capítulo 28 y el verso 7, la Biblia nos habla acerca de Saúl y la adivina de Endor. ¿Qué nos puede decir a esto? ¿Cómo le parece que estaba mirando aquí la pregunta que nos han hecho por el Face? Y la persona dice que quiere una explicación. Dice, sí. Quiero una explicación del capítulo 28 acerca de la vida de Endor. Amén. Sobre qué hace venir a los muertos. Estaba leyendo y me encontré con esto. O sea, al leer ese pasaje le ha generado una inquietud en el sentido de si los muertos vuelven. Más o menos creo que es la inquietud. Primero, tengamos en cuenta que los muertos no vuelven. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No existe, escuche bien, no existe pasajes en la Biblia que de una forma afirmativa muestren que los muertos vuelven. Es bueno que tenga en cuenta eso. Entonces surge la otra pregunta. ¿Y por qué? Exacto, sí. La adivina de Endor hizo venir el espíritu o hizo venir a Samuel? Interesante que tenga en cuenta algunos aspectos. Si usted le viene el pasaje, va a descubrir que es la forma como Saúl es aún más engañado. Me llama la atención lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses cuando hace alusión de que las personas que tienen la posibilidad de obedecer a la verdad y no lo hacen, les es enviado un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El caso de Saúl es exactamente ese caso. Saúl ha pecado, ya, en su afán, él busca una respuesta y resulta que va al lugar equivocado, va a consultar con una bruja, con una adivina, cuando él antes había mandado a exterminar a todas aquellas personas del pueblo. Y resulta de que ella lo que hace es hacer venir un espíritu, por supuesto que no el espíritu de Samuel, porque ya usted recordará lo que está escrito en el libro de Eclesiastés. Es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga por su trabajo, su odio y su amor son puestos en el olvido. Y si lees el capítulo 14 del libro de Job, encuentras que hay vida en tanto que el Espíritu de Dios está en el hombre, pero si el Espíritu de Dios abandona el hombre dejará de ser. Enseñando con ello que cuando el hombre parte, su destino ya está definido y no podrán volver. Es más, textualmente dice, sus hijos serán honrados y él no lo sabrá, o serán humillados y él lo ignorará. El salmista en uno de sus salmos, el Salmo 6, decía, sáname porque en la muerte no hay memoria. No hay memoria. Entonces, ¿quién fue el que vino y le hizo creer a Saúl que el que había venido ahí era Samuel? Sencillamente un espíritu de error, porque ya sabemos que los muertos solo volverán cuando se dé, en el caso de los cristianos, la primera resurrección. En el caso de los impíos, en la segunda resurrección. Y en tercer lugar, es bueno que tengas en cuenta lo que Santiago escribe. Él dice, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted mira la figura que ve la adivina, dice, veo que sube. Acuérdese que de la tierra sube la bestia, del abismo sube todas aquellas influencias que son totalmente contrarias
a lo perfecto, que es lo que desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué fue lo que sucedió? Un espíritu de error suplantó a Samuel para engañar a Saúl y al final fuera totalmente separado del orden monárquico que Dios tenía establecido, y que a causa del pecado de Saúl perdió la oportunidad, no solamente él, sino a su familia, y en consecuencia Dios escogió un hombre mejor que él, llamado David. Espero que esa inquietud quede resuelta. Pastor, por acá hay otra pregunta, nos dicen: Dios le bendiga, pastor. La Biblia nos habla de 3 clases de personas: el justo, el impío y el pecador. Yo quisiera saber cuál es el impío. El justo, el que obedece a Dios, el que ha sido justificado por la fe. El pecador, el que nunca ha obedecido al evangelio, que es incrédulo. El impío, el hombre que una vez conoció las cosas de Dios, fue convertido al cristianismo y por alguna circunstancia se aparta del camino. La mejor explicación la vas a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 18, el versículo 18 al 21. Ahí encuentra usted la diferencia entre el que hace justicia y el que no la hace. Y se refiere nada más y nada menos que al pueblo de Israel, que por ser el pueblo o hijos de Dios por elección, tenían el privilegio de disfrutar de todas las promesas y los pactos que Dios había hecho, pero que un día se apartaron de esas bendiciones, y a esos es a los que Dios les llama impíos, a los que se apartan del camino. Por eso en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es el mensaje de Dios a su pueblo que se ha ido. Y mire lo que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces, el impío, el apartado, el que se extravió, el que en el lenguaje popular nuestro llamamos descarriado. El pecador, el que nunca ha obedecido el evangelio. Y el justo, el que persevera en los caminos de Dios. Amén. Sigamos con otra. Pastor, ¿qué opina acerca de cremar los muertos? Estaba mirando esta mañana acerca de esa pregunta y les quiero dejar unos textos para que ustedes los lean allá, que están en primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 8, segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 6, y segundo libro de Reyes, capítulo 23, del 16 al 20. Eso como para que ustedes tengan en cuenta que hubo gente que murió cremada, ni siquiera fue que los cremaron, murieron en un incendio. Unos se suicidaron y otros, como el caso de quemar los huesos sobre el altar, que representaba simplemente profanar un santuario. La Biblia no aparece un texto que diga que es mala la cremación. Tampoco aparece un texto que diga que sí se pueden cremar. El caso que muchas personas cuestionan tiene orígenes en el pensamiento de los animistas, de los que piensan en la reencarnación, que según el punto de vista de ellos, las personas cremadas no podrán reencarnar. Pero en el campo del cristianismo no encontramos ni a Jesús ni a los discípulos hablando a favor o en contra. Alguien dirá: ¿y si la persona es cremada, qué pasa entonces? Si la Biblia dice que el hombre tiene que volver a la tierra. Bueno, pues es que así se ha cremado, pues el polvo vuelve a la tierra. De todas maneras vuelve a la tierra. Y alguien dirá: ¿y cómo va a suceder? De la misma manera que va a suceder los que murieron en un incendio y van a ser resucitados, de la misma manera que va a suceder con los que fueron devorados por las bestias marinas,
de la misma forma que va a suceder con aquellos que fueron devorados por las bestias del campo, de la misma forma que los que han sido enterrados en tierra o en una bóveda. Porque resulta que la resurrección es un milagro que Dios hace. Y si es un milagro, pues para Dios no existe ninguna cosa imposible. Entonces ya el que usted piense que es bueno, que es malo, es muy subjetivo. Y quien enseñe que es bueno, que es malo, es muy subjetivo. La Biblia no aprueba, no condena. Y cuando la Biblia no aprueba y no condena, pues pienso yo, esto ya es muy personal, queda bajo la responsabilidad de cada persona. Aclarando que si alguien cree que cremar a su difunto es un pecado, pues seguramente que así lo será según lo que está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso Pero 23. la Biblia no lo dice que es claro. pecado. Pero si piensa que darle sepultura en la tierra es un pecado, pues le será un pecado, porque resulta que el asunto aquí es de conciencia, pero la Biblia ni aprueba ni desaprueba. Amén. Vamos con otra pregunta. Bien, pastor, por acá hay otra pregunta a través de las redes sociales. Exactamente desde YouTube nos preguntan lo siguiente. Dios le bendiga, amados hermanos, quiero que por favor me respondan. Si uno le fue infiel al esposo, ¿tiene que confesarle para ir al cielo? Siendo que ese hecho fue cuando no era creyente ni casada con esa persona. Bueno, pues en primer lugar, no tiene que hacerlo porque no era la esposa. Vivían en unión libre, ahí no hay nada. No, ya eran casados antes de bautizarse ella. O sea, la infidelidad se no, da. perdón, sí, no era creyente ni casada con ella. Bueno. Entonces vamos a tratar de organizar eso, buscando dar una orientación. Aclaro que una respuesta como esta es ¿qué? Muy subjetiva. No existe en la Biblia un texto que diga tiene que hacerlo. No existe. Si una pareja, en el caso de ellos, les pasó eso, pues pienso que si ya han llegado a Cristo, ese pasado quedó sepultado. No existe. Pero si la persona dice que la conciencia no la deja tranquila. Pues en razón a eso es lo que buscamos aquí, que las personas alcancen a tener paz. Entonces, el caso de la persona de una manera específica, porque vamos a profundizar en esa pregunta. No tiene necesidad porque se supone que si llegó a Cristo, ya el pasado no existe. ¿Sí? No existe. Suponga que ya estaba casada y le pasó esa situación. Si viene a pedirme consejo a mí como pastor, respeto lo que otro pastor piense por demás. Porque cada pastor tiene su manera de ver las cosas. Si viene una mujer casada a mi oficina y me dice, pastor, es que le fui infiel a mi marido, él no sabe, pero yo no tengo paz. ¿Será que tengo que decirle a él lo que pasó? Hay varias cosas que esta persona debe de tener en cuenta. La primera, que el querer desahogarse contándole a su esposo lo que le pasó, tiene dos posibilidades. Una, que él tome una decisión de separarse, de maltratarla, de cuestionarle todo el resto de su vida. O dos, que si es un verdadero cristiano, le perdone de verdad y nunca vuelva a hacer comentario acerca de esa dificultad que se le presentó. Entonces, ¿yo qué le diría a la persona? Bueno, si usted entiende que pecó primeramente contra Dios y luego contra su hombre, yo le recomiendo que le pida perdón a Dios y guarde silencio, consciente que puede darse que jamás su esposo se dé cuenta o su esposa, porque es que no es el caso de la mujer, es el caso de él también. A mí me han llegado de ambos sexos,
preguntándome en la misma pregunta, haciéndome la misma pregunta, hombres y mujeres. Entonces yo lo que les he dicho, vea, usted lo que tiene que hacer es, 1, arreglar su situación con Dios. 2, deje las cosas quietas, cambie de actitud, compórtese a la altura y jamás vuelva a fallar. Pero tiene que tener en cuenta 2 cosas. Una, que es muy posible que jamás la persona, que en este caso sería la ofendida, llegue a darse cuenta y su hogar no tenga ningún problema, porque pues ha encontrado la paz con Dios, que es lo más importante. Usted de alguna manera ha reparado el daño en el sentido de comportarse a la altura como un hijo o como una hija de Dios. Y 2, puede darse la situación de que alguien malintencionado o la misma persona con la cual usted cometió el pecado busque hacerle daño para destruirle su matrimonio. Entonces, lo que usted tiene es que pensar bien, no después, sino antes. Aquí el llamado es para que antes de dar un paso de esos, piense lo que le va a suceder después. En las consecuencias que le puede traer. Claro, porque yo soy cristiano y yo fallé, decidí mi vida y le dije a Dios que estaba arrepentido y me he arrepentido y he sentido que Dios me ha perdonado. Claro que sí, y yo sé que Dios me perdonó. Pero al confesarlo, no. Pero al confesarlo, aunque la reacción de la otra pero persona. claro, al decirle al compañero o a la compañera, pues la reacción va a ser, por supuesto, nada favorable, ¿cierto? Entonces, por eso, aclaro, en mi caso, esto no es una doctrina de la iglesia, ni los pastores tienen que hacerlo, porque todos tenemos una visión diferente. Yo hablo de mi ministerio. En mi caso, yo le digo a la persona, número 1, pídale perdón a Dios. Conságrese a Dios de verdad. Número 2, no haga comentarios. 3, tenga en cuenta que existe la posibilidad que la persona ofendida jamás se dé cuenta y usted pueda terminar su matrimonio en paz con Dios y sin causar lesiones mayores a la otra persona. 4, tenga en cuenta que es posible que alguien pueda darse cuenta de su pecado y, aunque Dios se lo perdonó, vaya y le dañe la conciencia a él o a ella, y entonces el problema sea mayor. ¿Cómo podemos curarnos de todo eso? Antes de pensar cuáles son las consecuencias y entonces, como dicen en mi tierra, cortar por lo sano. Es decir, no llegar a ese estado para que no tenga ni la culpabilidad de la conciencia frente a Dios, ni la culpabilidad de su conciencia frente a él o a ella, y pueda tener un matrimonio feliz y en paz. Espero que también esa quede resuelta. Amén. ¿Sí, otra? Hermano Carlos, un creyente pregunta, o una persona que nos está escuchando pregunta, ¿cuándo nosotros podemos saber que somos inscritos en el libro de la vida? ¿Cuándo nos damos cuenta? Ya. Bueno, yo diría que hay 2 maneras. Una que depende de la interpretación y otra que depende de la certificación. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo soy un fiel convencido como pastor que cuando una persona recibe a Jesucristo y el ministro de Dios en el santo bautismo le dice: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y para que seas lleno del don del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas como dicen las Sagradas Escrituras. Yo creo que en ese momento se cumple lo que el Evangelio dice: lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Porque es el momento donde se hace lo que el hombre necesita para ser salvo. Recuerde que por causa del pecado todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces tiene que haber un momento en el cual se da que el nombre de esa persona esté escrito. Y creo que el momento es cuando él recibe a Jesucristo y es invocado el santo nombre de Jesús en su vida. Ese día el nombre de esa persona es inscrito en el libro de la vida. ¿Ya? Y 2, cuando hablo del acto presente es cuando estemos allá y entonces se pase lista y el Señor Jesús me llame. Amén. Bien, pastor, por acá nos hacen otra pregunta y es la siguiente. Pastor, una pregunta. ¿Por qué el Edén no existe más o aún está presente en la tierra? Sin duda alguna está en la tierra. Lo que pasa es que hoy no es el Edén, es una ruina. Según la geografía bíblica, está ubicado en el territorio de Irak y Kuwait. En ese territorio fue ubicado el Edén. Y me llama mucho la atención porque Dios siempre quiso lo mejor para el hombre. Y lo estableció sobre uno de los lugares donde más riqueza hay. Razón por la cual hasta el día de hoy se disputa en ese lugar. Y hay muertos y hay guerras. Ya la historia reciente se lo dice. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a suceder. Pero no existe ya como el Edén, porque el Edén se perdió a causa de que el hombre le entregó todo el control a Satanás. Que eso es lo que Satanás le dice a Jesús en el libro de San Lucas y en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, cuando le ofrece todo el reino del mundo, si postrado lo adora, diciendo el diablo, todo me ha sido entregado. Claro, Dios colocó al hombre y el hombre, por dejarse llevar de las circunstancias, le entregó todo lo que Dios le había entregado a él para que pasase a ser dominio de Satanás. ¿Cuándo se recuperará ese Edén? Según el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, el Edén será recuperado cuando se habla de cielo nuevo y tierra nueva, donde ya el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. El Edén recuperado será el que menciona el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, refiriéndose al periodo milenial, y el capítulo 65, verso 19 del libro de Isaías. Otra. Pastor, son tantas preguntas. Bueno, dice una persona, me bauticé en la iglesia, se salió de la iglesia, se fue para una iglesia trinitaria, ahora ha vuelto a la iglesia nuestra y no sabe qué hacer ahora. ¿Qué tiene que hacer? Es una pregunta que no es común. De verdad, en toda mi vida cristiana, es la primera vez que la escucho. Así que la explicación que yo le dé debe pues de desmenuzarla bien. Le motivo para que haga otras consultas con otros pastores que pueden tener una visión diferente y le puedan ayudar. Pero le voy a decir, como quien ha alcanzado misericordia de Dios y como quien tiene el Espíritu Santo. Número 1, cuando una persona es bautizada en la iglesia y se va de la iglesia, hay que mirar qué lo motivó a irse. Si fue falta de conocimiento o fue una actitud de rebeldía, porque hay diferencia en eso. Hay una diferencia muy grande. Una cosa es que yo por falta de conocimiento me vaya de la iglesia, que exactamente a eso se refiere la parábola de la oveja perdida y de lo que también la Escritura enseña con relación a lo que Dios dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, una persona que es bautizada en la iglesia puede darse que se ha ido por falta de conocimiento. Tuvo un sueño, se le presentó una dificultad y pensó que no había salida. Y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Yo recuerdo un hermano, por ahí en la década del 80, éramos pastores en Trujillo Valle, y un hermano se me acercó a decirme: pastor, yo vengo a despedirme de Dios, de la iglesia y de usted. Le he dicho: ¿por qué?
me ha dicho, no, porque yo quiero irme, no voy a volver más. Después de insistirle muchas veces, al final me dijo, lo que pasa es que tuve un sueño y me siento muy pecador, muy mal. Bueno, ¿qué te soñaste? Me dijo, me soñé tomando cerveza y desperté y no tengo paz, soy un hombre muy pecador, no soy digno de estar en la iglesia, no soy digno de venir a la iglesia. El muchacho estaba afectado por un sueño. Si él no viene a hablar, es muy posible que él se hubiese perdido o se hubiese extraviado por falta de ¿qué? De conocimiento. Aquel día tuvimos una importante terapia donde él llegó a la conclusión de que donde abundan los sueños, abundan las vanidades, y entonces él pudo tener paz y seguir hasta el día de hoy en los caminos del Señor. Pero existe otro que se puede ir por rebelión. Entonces, cuando una persona se va por rebelión y en esa actitud de rebeldía se vuelve un apóstata, pues ahí ya las cosas van a ser de otro color y de otra dimensión. Sin embargo, hablo yo, no la iglesia. Yo, Carlos Hoyos, repito, hablo yo, no la iglesia. Desde mi punto de vista, si él se fue y anduvo y llegó a un movimiento llamado cristiano, trinitario, y se bautizó allá, pero andando el tiempo descubrió que cometió un error, que se equivocó, que no debió de haberlo hecho, y viene a la iglesia, no necesita otro bautismo. Solamente necesita reconocer que ha pecado contra Dios y contra la institucionalidad de lo que Dios ha establecido en su palabra. Debe de arrepentirse, humillarse ante el Señor y seguir en los caminos de Dios, siendo fiel en la iglesia hasta que el Señor venga. Porque se supone que el único bautismo válido es el que menciona la Biblia. Y si a mí me bautizan de otra manera, pues sucederá igual que lo que le pasa a la mayoría de las personas que llegan a Cristo, que aunque eran bautizadas, al recibir el nuevo bautismo, ya ese bautismo primario no tiene sentido porque no se ajusta a los valores cristianos ni fue discipulado. Aquí sucederá algo similar. Fue bautizado posiblemente en un momento de, como dicen por ahí en el ardor popular, de calentura, de emoción, sin tener conocimiento de lo que implica, y además porque al recibir ese bautismo no está avalado por Dios. Entonces en la Biblia solo aparece un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué pasó con los señores de Hechos capítulo 19? Ellos fueron bautizados 2 veces. Inicialmente los bautizaron sin conocimiento. Cuando Pablo llega, le genera conciencia acerca de lo que representa el bautismo, y cuando lo entienden, se bautizan de nuevo en el nombre de Jesús, que al final de todo es el único bautismo que tiene sentido y que trae resultados eternos. Pastor, Dios le bendiga. ¿Se condena o se puede condenar a alguien por no diezmar? Con respecto al diezmo, me parece que no vale la pena seguir discutiendo sobre eso. Si su Dios tiene un precio tan poquito como el 10%, sí se va a perder. La otra pregunta. ¿De aquí o de allá? De acá. Listo. Pastor, ¿se puede salvar una persona sin ser bautizada? Es muy interesante la pregunta porque la Biblia solo habla de una persona que se salvó sin ser bautizada. Y usted la encuentra en la crucifixión de Jesús, que han crucificado con él a 2 ladrones. ¿Ya? Uno de ellos lo injuriaba y el otro le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad sufrimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal ha hecho. Y de una vez se dirigió a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús?
de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó el ladrón? ¿Habló en lenguas? ¿Recibió los dones del Espíritu? ¿Participó de los ministerios? ¿Vio los resultados? ¿No les parece interesante hacernos esas preguntas? La otra, ¿se perdió? La respuesta es no. Dios le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, esa es la excepción. Lo que es la regla, lo vas a encontrar estipulado en las Sagradas Escrituras. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y a partir de ahí, usted encuentra grupos, familias, miles, y hasta el día de hoy los cristianos nos bautizamos, porque esa es la regla establecida por Dios. Entonces, ¿por qué les hice el comentario en sus dos aspectos? Porque no ha de faltar mañana el malintencionado que, dando una interpretación errónea, haga pensar a los ingenuos que no es necesario el bautismo, que entre otras cosas hay una corriente por ahí que dice que el bautismo no salva. Cuando textualmente la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Cuando textualmente la Biblia dice, arrepiéntase y bautícese para el perdón de sus pecados. Cuando la Biblia dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. O sea, el bautismo es para salvación. Entonces, si usted se muere sin bautizar, usted se va a perder, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una expresión de que yo no creo al evangelio es no bautizarme, sabiendo de que la Biblia enseña que el bautismo es para salvación. El caso del ladrón es una excepción que compete solo a la soberanía de Dios y que no es la regla establecida por Dios en su palabra. Pastor, por acá nos preguntan, ¿dónde estuvo Jesús en los días de su muerte, pues antes de su resurrección? ¿Cómo así? Esa sí está más curiosa. Es decir, que mientras Jesús estuvo en la tumba, preguntan si estuvo haciendo algo antes de resucitar. Me imagino que se refieren a lo que dice el capítulo, lo que dice Pedro en su carta, ¿verdad? Claro, claro. No, cuando las personas toman el texto de lo que dice Pedro en su carta, están dando una interpretación equivocada. Porque es que algunos piensan que cuando Jesús murió y fue al sepulcro, se fue a predicarle a los muertos. No es así. Lo que la Biblia está diciendo es, Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu, en el cual, ¿en qué? En el Espíritu, fue y predicó a quienes, a aquellos en el tiempo de Noé, refiriéndose a que el Espíritu que obró en Cristo, el mismo Dios que se hizo presente en Jesús, en el escenario humano, fue el mismo Dios que se hizo presente a través de la predicación de Noé. Amén. Sí. Pastor, cuando la Biblia le dice, cuando Dios le dice a Eva, multiplicaré los dolores en tus preñeces, que preguntan que si era que ella ya tenía hijos, que porque la Biblia le dice multiplicaré. Lo que pasa es que hay que mirar la forma como fue creado el hombre y la mujer. Recuerde que Dios los puso en el huerto y les dio ley de reproducción. Creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. O sea, desde el momento que Dios establece a la primera pareja, los ubica con una finalidad de procrear. ¿Ya? Pero eso no es igual a que hubiera tenido hijos antes. Ni tampoco es igual a que antes tuviera dolores. No, lo que aquí está diciendo es que a causa del pecado vienen dolores que si ellos hubieran obedecido a Dios, no los tuviera que experimentar, como le tocó después de que desobedecieron. Amén. ¿Otra pregunta? Sí, señor, por acá nos dicen, pastor,
¿usted nos podría dar algunas pautas que permitan identificar la voluntad de Dios en mis decisiones? Claro. Número 1, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Número 2, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, ¿por qué me salen las cosas diferentes? Sencillo, porque yo no hice la voluntad de Dios, sino la mía. Me dejé llevar de la subjetividad, de los sentimientos, de las emociones, y no le di prelación a la guianza del Espíritu Santo que no opere en el hombre fuera de la razón. Amén. ¿Sí? Pastor, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice lo que atares en el cielo? O que quieren que les explique, por favor, esa expresión. Ya dijimos ahora, en una de las preguntas, esa respuesta. De pronto la persona... Dos veces, la han vuelto a hacer sí, dos veces. De pronto la persona está... llegó tarde o no alcanzó a comprender lo que dijimos. Fue lo que Jesús le ha dicho a los apóstoles con respecto a lo que ellos deben de hacer en la tierra, y que eso sucede en el momento que ellos sean llenos del Espíritu Santo, porque él dice, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes le remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De ahí hay dos escuelas de interpretación, y se las voy a plantear para que usted tenga la capacidad de abrir su mente y tomar la mejor decisión acorde no a los conceptos humanos, sino a lo que la Biblia dice. Entonces, los católicos dicen que eso tiene que ver con la facultad que Dios le dio a los sacerdotes para perdonar pecados. Y se aferran de un texto único que no vuelve a aparecer en la Escritura. 2. El pensamiento que tenemos los cristianos con respecto al pasaje está relacionado con la autoridad dada por Dios a los apóstoles y a la iglesia de una manera particular a los que ejercen el ministerio, acerca de que cuando un hombre de Dios en la tierra dice en el santo bautismo, para que tus pecados le sean perdonados, esos pecados le están siendo perdonados. Pero suponga que el pastor dijera que no, como es lo que menciona el proceso de San Mateo capítulo 18 en el campo del orden disciplinario que se debe de tener en la iglesia. Llámalo solo, llámalo con 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia, y si no te oyere, tenle como gentil y publicano. ¿Qué es lo que está haciendo la Escritura? ¿Qué es lo que Jesús te está enseñando? Que así como ese creyente un día fue unido al cielo, fue atado al cielo por el santo bautismo, un día podrá ser desatado por causa de su transgresión a través de la declaración del ministro de Dios, que tiene la investidura y la autoridad dada por Dios para tomar decisiones que traigan como resultado beneficio a la comunidad. Pues se le ha buscado por todos los medios de que la persona se encauce de una manera correcta, y él ha persistido en su mal camino para que se cumpla lo que Pablo escribe a Tito, haciendo alusión a aquellos que causan divisiones. Dice, deséchalo porque el tal peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, en el caso que a mí me compete, creo que cuando el texto dice lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, se refiere a la unión del hombre al cuerpo de Cristo por el santo bautismo en el nombre de Jesucristo, el día que un pastor autorizado por Dios lo desarrolla. Y creo que cuando ese pastor ve un comportamiento de uno de sus miembros, que después de hacérsele todo un proceso acorde a lo que menciona el Evangelio y no se sujeta, el pastor también podrá decir, no es más miembro del cuerpo de Cristo, y así será acepto también en el cielo. Amén.
Por acá nos preguntan, pastor, ¿es malo hacerse la vasectomía según la Biblia? Eso no aparece en la Biblia ni sí ni no. ¿Ya? Pero les voy a contar lo que yo hago para quienes me preguntan. Al dar esta respuesta, lo hago de una manera muy, ¿cómo decirse? Como muy razonable. No ajustada a lo que la Biblia dice, porque en la Biblia no aparece un solo texto que diga hágase la vasectomía o no se la haga. Aquí ya tiene que entrar a jugar un papel muy importante, es ¿qué pienso yo de la vida? ¿Cómo me veo yo en 5, 10, 15 o 20 años? ¿Qué puede pasar en el desarrollo de mi existencia o de la persona con quien yo me he casado? En ese caso, mi consejo ha sido no se haga la vasectomía. ¿Por qué? Porque se han dado casos donde hay hombres que en un momento de locura, estando jóvenes, por determinadas presiones, ya sea del médico, ya sea de la propia compañera o de la familia, inclusive por inseguridad personal, me refiero a celos, toman esa decisión y resulta que mañana pueden presentárseles la dificultad de que pierden su único hijo que tienen. Yo conocí el caso de un doctor que tenía 2 hijos, era una pareja muy joven y se han ido para el río y esa tarde se le han ahogado sus 2 hijos. Pero él ya se había hecho la vasectomía. ¿Qué fue la primera reacción del médico, del doctor? Y ahora, ¿nuestros hijos qué? O sea que es importante pensar un poquito más allá, porque nadie me está garantizando a mí que mi mujer me va a vivir 100 años y yo voy a terminar con ella ancianito. Nadie le va a garantizar a ella que su marido le va a durar 100 años. No sabemos lo que venga hacia el futuro. Quien tome esa decisión debe antes de sentarse a pensar qué sucederá mañana si me pasa esto, aquello, lo otro. Y una vez que tenga conciencia clara, pues ya verá si toma esa decisión. Pero si de mí dependiera, no estaría de acuerdo que lo hiciera. Habiendo tantos mecanismos para controlar el nacimiento de los hijos, pienso que es un error. Aunque la ciencia hoy está facultada para volver a hacer posible que la persona que participó, se practicó esta cirugía, pueda volver a engendrar. Pero ya es un proceso lento, no tan perfecto como el que Dios estableció desde el principio y sobre todo muy costoso, que es muy posible que los sentimientos del bolsillo no le alcancen en el momento que quiera llevar a cabo el tener un nuevo hijo. Amén. Pastor, hay 2 preguntas muy relacionadas, las voy a hacer todas 2. Me preguntan, ¿hasta qué edad los niños son inocentes? Y otra persona pregunta, ¿cuál es la edad para un niño hacerse bautizar? Creo que tenemos que partir de un principio bíblico. ¿A qué edad fue Jesús al templo? Ya usted respondió. A los 12 años. En esa cultura, a partir de los 12 años, se supone que los muchachos comienzan a tener facultades que les hacen responsables de sus decisiones. Inclusive la legislación colombiana prevé que un muchacho de 14 años se puede casar. Eso sí, con el permiso de sus padres. Como hoy en día el mundo ha evolucionado, si es que podemos llamar eso así, a causa de la ciencia y la tecnología, podemos decir que ya un muchacho a los 12 años realmente es más que consciente de muchas cosas. Inclusive hay voces en el medio que buscan que los muchachos que cometen delitos siendo menores de edad sean castigados como adultos. Y hay estados en el mundo donde así lo hacen. Porque se supone que si sabe hacer lo malo,
también debe de saber hacer lo bueno. Y nadie lo obliga a hacer lo malo. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Qué quiero decirles con eso? Bueno, que a partir del que el muchacho comienza a tener conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, es ahí donde comienza su responsabilidad con Dios, consigo mismo, con la familia y con la sociedad. ¿A qué edad? Eso es muy relativo porque no todos tenemos el mismo desarrollo en el campo del pensamiento, ¿ya? Hay niños que a los 10 años saben cosas que yo no sé. ¿Cómo le parece? Y me da pena. Pero es verdad. Hay ancianos que no saben, más ancianos que yo, que no saben lo que muchos niños de 8 o 10 años no saben hoy. Y algo muy interesante. Si usted los ve frente a los juegos de matar, ¿por qué ellos hablan de matar, de tener el reino, de poseer la reina, de hacerse de las riquezas? ¿No será porque ya aprenden a establecer la diferencia entre lo uno y lo otro? Entonces, a partir de ese momento, el muchacho ya es responsable. Amén. Pastor Santiago. Por acá hay otra pregunta, pastor, y es acerca de, permítame que nos habían hecho una pregunta precisamente muy interesante a través de YouTube, y nos dice una persona: pastor, si yo estoy en la iglesia, pero veo que allá, o he visto que allá se vive peor que afuera en el mundo, mi pregunta es: ¿qué debo hacer en ese momento? No estoy asistiendo a la iglesia, dice la persona. A ver, más despaciecito, otra vez. Asistía a la iglesia, Sí. pero vi que allá se vivía peor en muchos sentidos que en el mundo, dice Sí. la persona. Sí. Mi pregunta es: ¿qué debo hacer en este momento? No estoy asistiendo a la iglesia, pero mi comunión con Dios es grande. No tiene sino dos opciones. Siguen su actitud de indiferencia y se pierde. O busca a Dios como debe de buscarlo. Y no poner Es la mira en la por gente. eso. Es que el error de la persona radica en buscar organizaciones perfectas. Pero cuando los hombres buscan perfección en los hombres, ni en Cristo la encontraron. ¿A qué compararé esta generación? La compararé a aquellos que busqué la manera de que se regocijaran y les conseguí inclusive músicos para que danzaran y no lo hicieron. Entonces les conseguí unos a los cuales había que pagarles para que lloraran a fin de que también lloraran y tampoco. Vino Juan en camino de justicia y dijeron que demonios tiene. Y vino Jesús, un hombre que come y bebe, y dijeron: he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de los publicanos. Los cristianos que están buscando perfección en la comunidad se equivocaron. Usted tiene que aprender a caminar de la mano de Dios. Amén, amén. Si usted mira a Pedro boleando machete, si usted mira a Tomás negando la resurrección de Jesús, si usted mira a Juan y Santiago pidiendo fuego para acabar con los samaritanos, ¿será modelo para usted seguir a Dios? Aprenda a ser cristiano de verdad. Deje de ser niño, humíllese, sea humilde y aprenda a caminar con Dios como debe de ser. Imagínese yo como cristiano desmotivado porque Judas vendió al Señor. No, es que en la iglesia de Jesús era el pastor. Judas lo vendió. Tomás no creyó en la resurrección. Pedro lo negó 3 veces. Enseguida le dio machete a Malco. Juan y Santiago querían meterle a los samaritanos fuego. Eso allá no hay que hacer un caldo. Pues si sigues pensando así, por mucho que digas que tienes a Dios, te vas a perder. Así es el pastor. Tienen Carlos que Oye. reaccionar. Dejen de ser niños, aprendan a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Usted no va a la iglesia, ningún creyente debe ir a la iglesia pensando si la esposa del pastor se puso un vestido escotado o no, o si el hijo del pastor entró con mechas o no. Él tiene que pensar ¿a qué voy al culto? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿En razón a qué voy a hacer el culto? ¿Qué me motiva a honrar a Dios? Recuerde que la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
y en armonía. Hay cualquier cantidad de cristianos que han perdido su comunión en la iglesia y con Dios simplemente porque ellos buscan perfección cuando ellos son los más imperfectos. Pues no han alcanzado a comprender que los seres humanos tenemos limitantes y que el único perfecto es Dios. Y no en vano aparece escrito, puesto los ojos en Jesús, amén. el autor y consumador de la fe. Vámonos con la última pregunta. Hermana Mercedes. Pastor, hasta médico le tocó el pastor. La pregunta es, si llega la vacuna del COVID-19 y todos debemos aplicárnosla por orden de los gobernantes, pero sabemos que esto tiene un trasfondo, ¿qué debemos hacer? Ese trasfondo del cual habla la persona es muy subjetivo, porque nos hemos dejado bombardear de todos los medios. Unos que el COVID, que la vacuna, que le van a poner el chip, en fin, no seamos así. Hasta que no tengamos una prueba real, no nos preocupemos. Les voy a decir algo claro. Es muy posible que usted no alcance el día de esa vacuna. Viva su vida cristiana hoy, despreocúpese de eso, porque es muy posible que antes que llegue, Vivir el presente, sí. el Señor Jesús venga y se lleve a la iglesia. Y si llega la vacuna y usted, la conciencia le dice que no se la aplique, no se la aplique. Y eso es todo. Si mi conciencia me dice que no me la aplique, no me la voy a aplicar. Y si veo que nada malo ocurre con aplicarme la vacuna, pues me la aplico. Igual hubiera podido hacer yo, no me aplico la vacuna contra el neumococo porque ahí está impregnado el veneno de Satanás. Pues entonces no me la aplico. Ya, usted lo que tiene es que ser maduro en sus decisiones y mirar qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Y hacer las cosas a conciencia, midiendo consecuencias hacia el inmediato, mediano y largo plazo. Lamento decirles que el tiempo se nos fue.